¿Y si una de las historias más antiguas y enigmáticas de la humanidad no fuera una simple leyenda? ¿Y si un capítulo entero de la historia, que se creía arrancado y perdido para siempre, estuviera a punto de ser releído? Durante casi 3 milenios, el destino de 10 de las 12 tribus de Israel ha sido uno de los mayores misterios sin resolver, una pregunta susurrada en los pasillos del tiempo, un eco persistente que ha obsesionado a teólogos, historiadores, Hablamos de una desaparición aventureros y masiva, soñadores por igual, no de un puñado de personas, sino de una porción colosal de una nación, arrancada de su tierra por la maquinaria de guerra más implacable de su época, y luego, simplemente, desvanecida. Como si se los hubiera tragado el desierto, borrados de los anales de la historia, dejando tras de sí un silencio que ha perdurado por 27 siglos. Pero, ¿y si ese silencio estuviera a punto de romperse? ¿Y si las pistas de su paradero no estuvieran enterradas bajo las arenas de Irak, sino ocultas a plena vista, codificadas en el ADN, las tradiciones y los rostros de pueblos que viven entre nosotros hoy? Prepárense, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que desafiará todo lo que creen saber sobre la historia antigua y la identidad. Este viaje a través de continentes y milenios para descifrar el enigma más profundo de la antigüedad apenas comienza. Para asegurarte de no perderte ni una sola de las pistas, ni uno solo de los descubrimientos impactantes que estamos a punto de revelar, te invito a que formes parte de nuestra comunidad de exploradores. Tómate un segundo para pulsar el botón de Me gusta y, lo más importante, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Al hacerlo, no solo apoyas la creación de contenido como este, sino que te unes a la expedición. Cada revelación, cada conexión sorprendente, la descubrirás con nosotros en tiempo real. Para comprender la magnitud de esta desaparición, debemos transportarnos a un mundo antiguo, un mundo de imperios en ascenso y reinos en conflicto. Imaginemos el Medio Oriente, no como lo conocemos hoy, sino como un tablero de ajedrez geopolítico dominado por superpotencias. Alrededor del año 930 antes de la Era Común, tras la muerte del legendario rey Salomón, las tensiones internas que bullían bajo la superficie de su glorioso reino finalmente estallaron. La nación unificada de Israel se fracturó en dos. En el sur, con su capital en la Sagrada Jerusalén, permaneció el reino de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Pero en el norte, un conglomerado de 10 tribus formó su propia nación, el reino de Israel, con su capital en la formidable ciudad de Samaria. Este reino del norte era más grande, más poblado, y en muchos aspectos, más próspero que su contraparte del sur. Controlaba rutas comerciales vitales y poseía tierras fértiles, pero su ubicación geográfica también lo convertía en un codiciado premio y en la primera línea de defensa contra la amenaza que se cernía desde el este. Esa amenaza tenía un nombre: el Imperio Asirio. Los asirios no eran simples conquistadores, eran maestros del dominio total, pioneros en tácticas de guerra psicológica y control demográfico. Sus ejércitos eran una fuerza de la naturaleza, una marea de hierro y terror que barría todo a su paso. Reyes como Tiglat-Pileser III y Sargón II no solo buscaban tributos, buscaban desmantelar por completo la identidad de los pueblos conquistados para asegurar que nunca más pudieran levantarse en su contra. Su política de Estado era brutalmente eficaz: la deportación masiva. No se trataba de un simple traslado de personas, era una estrategia calculada para romper los lazos culturales, religiosos y familiares. Arrancaban a las élites, a los artesanos, a los líderes y a gran parte de la población de su tierra ancestral y los reasentaban en los confines más lejanos de su vasto imperio, en lo que hoy son regiones de Irak, Irán y Siria. Al mismo tiempo, traían a extranjeros de otras tierras conquistadas para repoblar el territorio vaciado, creando un mosaico de culturas desarraigadas que era mucho más fácil de gobernar. En el año 722, antes de la Era Común, después de un asedio prolongado y brutal, la capital del Reino del Norte, Samaria, finalmente cayó ante el poderío de Sargón II.
Lo que siguió fue una de las operaciones de ingeniería social más grandes y despiadadas de la antigüedad. Las inscripciones asirias se jactan de ello. El propio Sargón II mandó grabar en las paredes de su palacio en Khorsabad que se había llevado a 27.220 israelitas de Samaria, reasentándolos en las regiones del Alto Mesopotamia y en las ciudades de los medos. Este número, aunque preciso para la élite de la capital, probablemente subestima enormemente la escala total de la deportación que afectó a todo el reino. Cientos de miles de personas de las tribus de Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés fueron arrancadas de sus hogares. Sus ciudades fueron saqueadas, sus templos profanados y su tierra entregada a extraños. A partir de este momento cataclísmico, la historia oficial pierde su rastro. El reino de Judá en el sur sobrevivió durante más de un siglo, y sus habitantes, que más tarde serían conocidos como algo judíos, que las 10 tribus del norte aparentemente su propio exilio a Babilonia, mantuvieron su identidad cohesiva y finalmente una parte de ellos regresó para reconstruir su templo y su nación. Pero las 10 tribus del norte, dispersas en el corazón del imperio asirio, un imperio que a su vez sería conquistado por los babilonios, luego por los persas y luego por los griegos, se enfrentaron a un destino diferente. Se encontraron inmersos en un crisol de culturas, lenguas y religiones. La presión para asimilarse debió ser inmensa. Sin sus estructuras de liderazgo, sin su templo central y separados unos de otros, ¿cómo podrían mantener su identidad? Aquí es donde la historia se convierte en leyenda, y la arqueología da paso a la especulación. La Biblia hebrea misma habla de su destino en términos proféticos, prediciendo tanto su dispersión como una futura y milagrosa reunificación. Para los profetas como Isaías y Jeremías, estas tribus no estaban perdidas para siempre a los ojos de su Dios, sino que estaban escondidas o exiliadas, esperando un día ser redescubiertas y traídas de vuelta al redil. Esta poderosa idea ha alimentado una búsqueda que ha durado milenios. Se convirtió en una búsqueda no solo de personas, sino de un significado más profundo, de la culminación de una promesa divina. La idea de que una parte tan significativa del pueblo elegido pudiera simplemente desaparecer era, para muchos, teológicamente insostenible. Tenían que estar en alguna parte, quizás viviendo bajo otros nombres, quizás habiendo olvidado su propio pasado glorioso, pero llevando en su interior una chispa de su antigua herencia, esperando ser reavivada. Y es así como nació la leyenda de las tribus perdidas, un enigma que ha impulsado a exploradores a los rincones más remotos del planeta, desde las montañas de Afganistán hasta las selvas de la India, desde las estepas de Asia Central hasta el corazón de África, cada uno siguiendo un rastro de migas de pan culturales, lingüísticas o genéticas, con la esperanza de ser quien finalmente resuelva el rompecabezas de 200 años de antigüedad. Esta diáspora forzosa, una de las más antiguas y misteriosas de la historia, no fue el final de un pueblo, sino el comienzo de innumerables leyendas. Las 10 tribus, dispersadas por el corazón del imperio más poderoso de la época, no se evaporaron sin más. Se convirtieron en ríos humanos que se vieron forzados a desembocar en un vasto océano de otras culturas. Algunos de estos ríos se diluyeron por completo, perdiendo su identidad en las corrientes más grandes que los absorbieron. Lograron mantener su esencia, fluyendo bajo la superficie, conservando fragmentos de su memoria colectiva en forma de historias, costumbres y rituales que se transmitieron de generación en generación como un tesoro secreto. La búsqueda de las tribus perdidas es, en esencia, un intento de cartografiar estos ríos ocultos, de seguir los hilos de evidencia a través del complejo tapiz de la humanidad para ver a dónde conducen. Los primeros exploradores y eruditos que se embarcaron en esta monumental tarea no contaban con análisis de ADN ni con imágenes por satélite. Sus herramientas eran los textos antiguos, los relatos de viajeros y, sobre todo, un agudo sentido de la observación cultural.
buscaban patrones, ecos de un pasado olvidado en las prácticas de pueblos remotos. Celebraban ciertas festividades que coincidían con el calendario bíblico, seguían leyes dietéticas que recordaban a las leyes del kashrut, practicaban la circuncisión de una manera particular, tenían nombres para sus clanes o tribus que sonaban extrañamente hebreos, y, lo más importante, contaban ellos mismos historias sobre un origen lejano en el oeste, en una tierra que llamaban Israel. Con estas preguntas como brújula, la búsqueda comenzó a señalar hacia el imperio asirio, más allá de las imponentes montañas y los valles aislados de Asia Central. Y es aquí donde nos encontramos con uno de los candidatos más persistentes y enigmáticos de todos, el pueblo pastún. Los pastunes, también conocidos como patanes, son un grupo étnico que habita principalmente en Afganistán y Pakistán, una región conocida por su terreno escarpado y su fiera independencia. Durante siglos, los viajeros, los administradores coloniales británicos y los eruditos han quedado perplejos por las sorprendentes similitudes entre las costumbres pastunes y las de los antiguos israelitas. Pero la pista más asombrosa proviene de los propios pastunes. Muchas de sus tribus, como los Yusufzai, hijos de José, los Afridi y los Shinwari, se refieren a sí mismos, en su propia tradición oral, como Bani Israel, una frase que se traduce inequívocamente no es como una teoría impuesta desde fuera, es una parte fundamental de su propia autopercepción, una historia que los ancianos han contado a sus hijos durante incontables generaciones. Según su tradición, conocida como la Tariq-i-Afgana o Historia de los Afganos, descienden directamente del rey Saúl, el primer monarca de Israel a través de su nieto, un hombre llamado Afgana. La leyenda cuenta que después del exilio asirio, estas tribus israelitas se asentaron en las montañas de Gor, en lo que hoy es el centro de Afganistán, y mantuvieron su identidad en relativo aislamiento. Siglos más tarde, se dice que se convirtieron al Islam, pero que conservaron muchas de sus antiguas estructuras tribales y leyes preislámicas. Esta tradición oral es tan fuerte que ha dado forma a su cultura. Por ejemplo, su código de conducta, el Pashtun Wali, se basa en principios de hospitalidad, justicia, retribución y honor que presentan paralelismos asombrosos con la ley mosaica. Conceptos como el melmastia, hospitalidad y asilo, que obliga a proteger incluso a un enemigo si busca refugio en tu casa, recuerdan a las ciudades de refugio bíblicas. Las leyes de retribución, conocidas como Badal, evocan el principio de incluso ojo por ojo. Se ha observado que encienden velas en la víspera de su día de descanso y que los novios se casan bajo un dosel similar a la jupá judía. Más allá de Afganistán, la búsqueda nos lleva a otro lugar de una belleza sobrecogedora y una historia turbulenta: Cachemira. Enclavada en el Himalaya, esta región ha sido durante mucho tiempo un cruce de caminos para imperios y religiones. Al igual que con los pastunes, las teorías que conectan a los cachemires con las tribus perdidas se basan en una combinación de factores. Algunos historiadores del siglo XIX, como el médico francés François Bernier, que viajó extensamente por la región, quedaron impactados por las características físicas de los cachemires, que describió como notablemente similares a las de los judíos. Pero las pistas van más allá de la apariencia. Los nombres de lugares en Cachemira a menudo contienen un eco bíblico. Hay un trono de Salomón y un lugar llamado tumba de Moisés. El propio nombre, Cachemira, ha sido objeto de intensa especulación, con teorías que sugieren que podría derivar del hebreo, significando como la tribu de Aser, que Asher. Los defensores de esta teoría señalan que la topografía de Cachemira, con sus valles aislados, habría sido un lugar ideal para que una comunidad exiliada preservara sus tradiciones lejos de las miradas indiscretas de los imperios conquistadores. Las crónicas locales, como el Rajatarangini, hablan de la llegada de pueblos de ascendencia israelita en la antigüedad. Aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar arqueológicamente,
forman un cuerpo de evidencia circunstancial que muchos encuentran demasiado específico como para ser una mera coincidencia. La idea de que estas majestuosas montañas pudieran haber servido de refugio para una o más de las tribus exiliadas añade otra capa de misticismo a una tierra ya de por sí legendaria. Pero la dispersión no se detuvo en las estribaciones del Himalaya. Los exiliados israelitas fueron reasentados por los asirios a lo largo de las principales arterias comerciales de la época, incluida la incipiente ruta de la seda. Esta red de caminos no solo transportaba seda y especias, sino también personas e ideas. Es completamente plausible que, a lo largo de las generaciones, grupos de exiliados se movieran más hacia el este, ya sea como comerciantes, mercenarios, o simplemente en busca de nuevas oportunidades y de esta línea de investigación ha llevado a los buscadores a lugares aún más remotos. En la India, por ejemplo, existe la comunidad de los Bene Israel de Mumbai, cuya tradición oral afirma que son descendientes de judíos que naufragaron en la costa de la India hace siglos. Y aún más al este, en la frontera entre la India y Myanmar, vive un grupo fascinante conocido como los Bnei Menashe. Este grupo, compuesto por miembros de las tribus Chin, Kuki y Mizo, ha mantenido durante siglos una fe inquebrantable en que son descendientes de la tribu de Manasés, una de las 10 tribus perdidas. Sus himnos y rituales, transmitidos oralmente, contienen referencias al Éxodo, a los sacerdotes de Israel y a figuras bíblicas, todo ello conservado en un aislamiento casi total del resto del mundo judío. El hecho de que una comunidad tan remota pudiera conservar tales tradiciones específicas es, como mínimo, extraordinario. Cada una de estas comunidades presenta un rompecabezas único, una mezcla de tradiciones locales con sorprendentes ecos de un pasado israelita, creando un rastro de pistas que nos obliga a preguntarnos: ¿son estos los descendientes que el mundo ha estado buscando durante tanto tiempo? Y si las pistas en Asia son tan convincentes, ¿qué sucede cuando la búsqueda da un giro inesperado y apunta hacia un continente completamente diferente, hacia el corazón de África? El rastro de enfriarse en las arenas de Oriente Medio parece cobrar nueva vida bajo el sol de África. Durante siglos, la narrativa de la diáspora israelita se centró casi exclusivamente en Europa y Asia, pero esto fue un grave descuido de las antiguas y complejas interacciones entre el antiguo Israel y el continente africano. El Nilo no era una barrera, sino una autopista. Las rutas comerciales a través del Mar Rojo y a lo largo de la costa oriental de pueblos semíticos migraran hacia el sur y antiguas, ya sea como comerciantes, refugiados o mercenarios, no es solo plausible, sino históricamente lógica. Y es en este contexto que emergen algunas de las reivindicaciones más poderosas y conmovedoras de ascendencia israelita en todo el mundo. El caso más conocido y dramáticamente confirmado es el de los Beta Israel de Etiopía. Durante siglos, esta comunidad vivió en las escarpadas tierras altas del norte de Etiopía, practicando una forma de judaísmo tan antigua que parecía una cápsula del tiempo. Aislados del resto del mundo judío durante quizás más de 2 milenios, no conocían el Talmud ni las tradiciones rabínicas que se desarrollaron tras la destrucción del Segundo Templo. Su texto sagrado era el Orit, la Torá escrita en la antigua lengua litúrgica Ge'ez. Observaban las leyes dietéticas, el Shabbat con una rigurosidad asombrosa y las leyes de pureza ritual de una manera que recordaba directamente a los textos bíblicos. Se referían a sí mismos como la casa de Israel, y eran conocidos por sus vecinos como falashas, un término que significa exiliados o extraños, un testimonio de su perpetua condición de forasteros en su propia tierra. Sus tradiciones orales sobre su origen son fascinantes. Una tradición afirma que son descendientes de la tribu de Dan, una de las 10 tribus perdidas, que supuestamente emigró hacia el sur a través de Egipto mucho antes del exilio asirio
para evitar una guerra civil en Israel. Otra tradición, igualmente poderosa y central en la mitología nacional etíope, los vincula a la élite de Israel. Cuentan que descienden de los nobles y eruditos que acompañaron a Menelik y Metur, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, cuando éste viajó desde Jerusalén de regreso a Etiopía, llevando consigo, según la leyenda, el Arca de la Alianza. Independientemente de cuál tradición sea históricamente más precisa, ambas apuntan a un origen israelita inequívoco y a una separación del cuerpo principal del judaísmo en una época muy remota. Durante siglos, su existencia fue poco más que un rumor para el mundo exterior, hasta que, en el siglo XIX, exploradores y misioneros comenzaron a confirmar su presencia. Lo que siguió fue un largo y arduo debate dentro de las autoridades rabínicas mundiales sobre si debían ser reconocidos como judíos. Finalmente, en 1973, el gran rabino sefardí de Israel, Ovadia Yosef, emitió un fallo histórico, reconociéndolos como descendientes de la tribu de Dan y abriendo la puerta a su aliyá, su derecho de retorno a la tierra de Israel. Este reconocimiento culminó en dos de las operaciones de rescate más audaces del siglo XX. En medio de la hambruna y la guerra civil en Etiopía, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo la Operación Moisés en 1984 y la Operación Salomón en 1991, transportando por aire a decenas de miles de miembros de Beta Israel a una nueva vida en Israel, un dramático cumplimiento de la profecía para una tribu que el mundo había olvidado. Pero la conexión africana no termina en Etiopía. Más al sur, entre los pueblos bantúes de Zimbabue y Sudáfrica, encontramos a los sus vecinos, posee una tradición oral tan persistente como sorprendente. Afirman ser descendientes de un grupo de hombres israelitas que emigraron de Judea hace unos 2500 años. Su historia cuenta que salieron de un lugar llamado Zena, cruzaron el Mar Rojo y se establecieron en Yemen, antes de migrar por la costa este de África como comerciantes y metalúrgicos, casándose finalmente con mujeres africanas locales y formando su propia comunidad. Durante siglos, esta historia fue considerada poco más que un mito curioso. Sin embargo, los Lemba practicaban costumbres que los diferenciaban notablemente de las tribus circundantes. Practican la circuncisión masculina, se abstienen de comer cerdo o cualquier animal prohibido en la Torá, sacrifican animales de una manera similar a la shehitá kosher y designan un día a la semana como día sagrado de descanso. Algunas de sus tumbas están adornadas con la estrella de David, y sus clanes más antiguos llevan nombres que parecen tener un origen semítico. Pero la prueba más impactante no provino de la antropología, sino del laboratorio de genética. A finales de la década de 1990, un equipo de genetistas realizó un estudio del cromosoma Y de los hombres Lemba, que se transmite de padres a hijos. Los resultados fueron asombrosos. Descubrieron que un número significativo de hombres Lemba, especialmente los miembros de su clan sacerdotal, el clan Buba, portaban un marcador genético específico conocido como el haplotipo modal Cohen. Este marcador es particularmente común entre los hombres judíos que se identifican como Kohanim, los descendientes patrilineales de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. La prevalencia de este marcador entre el clan Buba de los Lemba era similar a la de las principales poblaciones de Kohanim, proporcionando una evidencia genética casi irrefutable que respaldaba su antigua tradición oral. De repente, la leyenda se había convertido en una probabilidad científica de que un grupo en el sur de África, sin contacto conocido con el judaísmo durante milenios, pudiera haber conservado la firma genética de la antigua clase sacerdotal de Israel, es una de las revelaciones más profundas en toda la búsqueda de las tribus perdidas. Estos casos, el de los Beta Israel y los Lemba, transforman radicalmente el mapa de la diáspora.
demuestran que el exilio y la migración no siguieron un único camino hacia el este, sino que se ramificaron en direcciones inesperadas, creando focos de herencia israelita en los lugares más insospechados. La evidencia en África es tangible, reconocida oficialmente y, en el caso de los Lemba, respaldada por la ciencia. Pero, si la historia nos ha enseñado algo, es que la dispersión de un pueblo puede ser aún más vasta y compleja de lo que imaginamos. La evidencia en África es asombrosa, pero ¿y si las teorías más audaces y controvertidas de todas sitúan a los descendientes de las tribus perdidas no en aldeas remotas, sino en el corazón mismo de la formación de la civilización occidental y la era de los descubrimientos? ¿Y si no solo cruzaron desiertos y sabanas, sino también los vastos e intimidantes océanos? El salto a través del Mediterráneo y hacia el corazón de Europa puede parecer, a primera vista, un desvío improbable en nuestra. Es aquí donde la leyenda de las tribus perdidas deja de ser simplemente una cuestión de antropología y se transforma en una poderosa ideología que ha moldeado la identidad nacional y el destino de imperios. La pregunta que se plantearon algunos pensadores a partir del Renacimiento fue audaz. ¿Y si las tribus no se asimilaron en el este ni se refugiaron en el sur, sino que emprendieron una épica migración hacia el noroeste, a través de las vastas estepas de Eurasia, para resurgir, sin saberlo, como las naciones dominantes de la Europa moderna? Esta línea de pensamiento dio origen a una de las teorías más controvertidas y de mayor alcance de todas: el anglo-israelismo. La premisa central del anglo-israelismo, que ganó una inmensa popularidad en la Gran Bretaña del siglo XIX, es que las 10 tribus perdidas no desaparecieron en absoluto. En cambio, argumentan sus defensores, los israelitas exiliados por Asiria emigraron hacia el norte, más allá de las montañas del Cáucaso. En los anales de la historia, estos pueblos nómadas llegaron a ser conocidos como los cimerios y los escitas. Los teóricos del anglo-israelismo establecen una conexión etimológica, para ellos crucial. Los asirios se referían a los israelitas del norte como la casa de Omri o Bit Cumri, que suena similar a cimerios. Aún más importante, afirman que el nombre escitas o Sacae, como los conocían los persas, es una derivación directa de hijos de Isaac, el patriarca de Israel. La idea es que el pueblo de Israel, estas tribus escitas israelitas, continuaron su migración hacia el oeste durante siglos, fragmentándose en los diversos pueblos que eventualmente derrocarían al Imperio Romano. Se convirtieron en los godos, los vándalos, y, de manera crucial para esta teoría, en las tribus germánicas del norte, los anglos, los sajones y los jutos. Cuando estas tribus cruzaron el Mar del Norte en el siglo V y conquistaron la Britania romana, no estaban simplemente invadiendo una nueva tierra. Estaban, sin saberlo, cumpliendo una profecía bíblica, reclamando una de las islas lejanas que les habían sido prometidas. La evidencia que presentan los defensores de esta idea es una mezcla de etimología especulativa, heráldica y simbolismo. Afirman que la palabra británico proviene del hebreo, los símbolos de Gran Bretaña, como el león y el unicornio, hombre del pacto, representan a las tribus de Judá y Efraín, respectivamente. Quizás el elemento más fascinante de esta tradición es la leyenda de la piedra de Scone, también conocida como la piedra del destino. Esta losa de arenisca, sobre la cual los monarcas británicos han sido coronados durante siglos, es, según la leyenda anglo-israelita, la mismísima piedra que el patriarca Jacob usó como almohada en Betel cuando soñó con la escalera al cielo. La leyenda traza un viaje increíble para esta reliquia. Supuestamente fue llevada por el profeta Jeremías desde Judea hasta Irlanda, donde se convirtió en la piedra de coronación de los reyes irlandeses. Más tarde fue llevada a Escocia y finalmente a la abadía de Westminster en Londres. Para los creyentes, la coronación de un monarca británico sobre esta piedra es un vínculo físico y directo con las promesas hechas a los patriarcas de Israel.
Esta teoría proporcionó a la Gran Bretaña victoriana un poderoso mito fundacional, una creencia en un destino manifiesto divinamente ordenado que justificaba la expansión de su imperio global como un acto de voluntad providencial. Pero, si la idea de cruzar un continente parecía audaz, la era de los descubrimientos presentó un enigma aún mayor que avivó una nueva ola de especulaciones. Cuando los exploradores europeos llegaron al Nuevo Mundo, se encontraron con millones de personas cuya existencia era completamente desconocida para el mundo bíblico. Para los teólogos y pensadores de los siglos XVI y XVII, esto planteaba un problema monumental. Si toda la humanidad descendía de Noé, ¿cómo y cuándo llegaron estos pueblos a las Américas? Para muchos, la respuesta más lógica y elegante era que debían ser los descendientes de las tribus perdidas de Israel. Esta teoría se apoderó de la imaginación europea. Eruditos, misioneros y aventureros comenzaron a buscar febrilmente pruebas de conexiones israelitas entre las civilizaciones inca, azteca y maya, y entre las diversas tribus de América del Norte. Frailes como el español Diego Durán argumentaron que las costumbres de los nativos americanos, como los sacrificios, las abluciones rituales y la existencia de una clase sacerdotal, eran corrupciones de las antiguas prácticas judías. Otros, como el puritano inglés Thomas Thorogood, escribieron extensos volúmenes comparando supuestas similitudes lingüísticas entre el hebreo y las lenguas algonquinas. Se interpretaron todo tipo de prácticas, desde los tocados de plumas hasta los métodos de guerra, como ecos distorsionados de un pasado israelita. Estas comparaciones, por supuesto, eran superficiales y a menudo se basaban en una profunda ignorancia de las ricas y complejas culturas que estaban observando. Sin embargo, la idea era increíblemente persistente. Esta creencia encontró su expresión más completa y duradera en un texto religioso que surgiría en el siglo XIX en Estados Unidos, el Libro de Mormón. La narrativa central de este texto, sagrado para el movimiento de los santos de los últimos días, describe la migración de israelitas al continente americano alrededor del año 600 antes de la Era Común. Según su relato, estos pueblos formaron grandes civilizaciones y son los antepasados de los pueblos indígenas de las Américas. Aunque esta creencia es un pilar de fe para millones de personas, es importante señalar que, al igual que la teoría del anglo-israelismo, no cuenta con el respaldo de la arqueología, la antropología o la genética convencionales. Estas vastas y arrolladoras teorías intentaron explicar la historia a una escala global, conectando la caída de un antiguo reino de Oriente Medio con el surgimiento de los imperios modernos y el poblamiento de continentes enteros. Sin embargo, dependían de interpretaciones forzadas, similitudes superficiales y una tendencia a ver patrones donde no existían. En nuestra era moderna, sin embargo, ha surgido una nueva herramienta, una que promete cortar a través de los mitos y leyendas para leer la historia escrita no en textos antiguos, sino dentro de nuestras propias células. La era de la investigación genética ha comenzado. ¿Podrá el ADN resolver finalmente el misterio de Dios? ¿700 años? Durante siglos, la búsqueda de las tribus perdidas se basó en la interpretación de textos antiguos, el análisis de tradiciones orales y la comparación de costumbres culturales. Era un campo dominado por la conjetura y la evidencia circunstancial. Pero a finales del siglo XX, una revolución silenciosa comenzó a proporcionar un nuevo tipo de texto, uno infinitamente más antiguo y posiblemente más veraz que cualquier rollo o tablilla de arcilla. El ADN, el genoma humano, el código de la vida presente en cada una de nuestras células, funciona como un documento histórico vivo, un registro de nuestros antepasados que se transmite de generación en generación. A través del estudio de patrones genéticos específicos, los científicos pueden ahora rastrear migraciones humanas que ocurrieron hace miles de años, identificando conexiones entre poblaciones separadas por vastos océanos y abismos de tiempo. La pregunta era inevitable. ¿Podría esta nueva y poderosa ciencia arrojar luz sobre el destino de las 10 tribus?
Para entender cómo funciona esto, debemos familiarizarnos con dos herramientas clave de la genealogía genética. La primera es el cromosoma Y, o ADN-Y, que se transmite casi sin cambios de padre a hijo, creando un linaje patrilineal ininterrumpido. Es el equivalente genético a un apellido que nunca cambia. La segunda es el ADN mitocondrial, o ADNMT, que se transmite de la madre a todos sus hijos, pero que solo las hijas transmiten a la siguiente generación, trazando un linaje matrilineal directo. Al analizar los marcadores únicos, o haplogrupos, en estas dos partes de nuestro genoma, los científicos pueden agrupar a las personas según su ascendencia remota y rastrear sus orígenes hasta puntos geográficos específicos del planeta. Con estas herramientas en la mano, los investigadores volvieron a examinar a los candidatos más prometedores. El primer y más rotundo éxito de la genética en este campo fue con los Lemba del sur de África. Como recordamos, su tradición oral hablaba de una ascendencia israelita a través de una migración de hombres. Cuando los genetistas analizaron el cromosoma Y de los hombres Lemba, encontraron algo que dejó al mundo científico boquiabierto. Un haplogrupo de claro origen semítico, de Oriente Medio, estaba presente en un alto porcentaje de los hombres Lemba. Pero el descubrimiento más específico y sorprendente fue la alta frecuencia del haplotipo modal Cohen, CMH, dentro del clan sacerdotal de los Lemba, el clan Buba. Este marcador genético, como mencionamos, es una firma distintiva de la antigua clase sacerdotal judía, los Kohanim. El hecho de que este linaje sacerdotal específico se encontrara en una tribu del sur de África, en una proporción similar a la de las principales comunidades judías, fue una validación asombrosa de su historia oral. La genética había demostrado, más allá de toda duda razonable, que sus antepasados masculinos provenían de Oriente Medio. Era la primera vez que la ciencia moderna proporcionaba una prueba tan sólida y directa para una de las reivindicaciones de las tribus perdidas. Con el éxito del caso Lemba, la atención se centró en otros grupos. El caso de los Beta Israel de Etiopía, sin embargo, reveló una historia mucho más compleja. A pesar de su reconocimiento oficial y su innegable identidad judía, los estudios genéticos mostraron que el perfil de ADN de la comunidad Beta Israel es, en gran medida, muy similar al de las poblaciones etíopes nativas circundantes, con muy poca mezcla de poblaciones de Oriente Medio. Esto inicialmente pareció contradecir su tradición de un origen israelita. Sin embargo, la interpretación científica más aceptada hoy en día no invalida su identidad, sino que la enriquece. Sugiere que la comunidad Beta Israel probablemente se originó a partir de una población etíope local que adoptó el judaísmo hace muchos siglos. Es posible que esta conversión fuera influenciada por un pequeño número de comerciantes o migrantes judíos, pero no fue el resultado de una migración masiva desde Israel. Su judaísmo es antiguo y auténtico, pero sus raíces biológicas son predominantemente africanas. Este es un ejemplo perfecto de cómo la identidad es una interacción compleja de fe, cultura y ascendencia, y cómo el ADN no siempre cuenta la historia que esperamos. ¿Y qué hay de los pastunes de Afganistán con su poderosa tradición de ser los Bani Israel? Este ha demostrado ser uno de los casos más difíciles de descifrar genéticamente. Numerosos estudios realizados en diversas tribus pastunes han pintado un cuadro complicado. La gran mayoría de su ADN lo sitúa firmemente dentro del acervo genético de Asia Central y del Sur, estrechamente relacionados con otros grupos de habla irania. No se ha encontrado ninguna evidencia de un éxodo masivo desde el Levante que hubiera transformado a toda la población. Sin embargo, la historia no termina ahí. Algunos estudios han encontrado, dentro de tribus específicas, ciertos linajes del cromosoma y de origen inequívocamente mediooriental, incluido el haplogrupo J, que es común en las poblaciones judías y árabes. Si bien estos linajes no son dominantes,
su presencia es intrigante. La conclusión más probable es que, si bien la nación pastún en su conjunto no desciende de los antiguos israelitas, es muy posible que, a lo largo de los siglos, algunos grupos de exiliados o comerciantes de Oriente Medio se hayan asentado en la región y se hayan asimilado a las tribus pastunes, dejando tras de sí una leve pero detectable firma genética y, quizás, la semilla de la leyenda de los Bani Israel. El ADN, por lo tanto, no nos ha dado una respuesta única y sencilla. Nos ha ofrecido un espectro de posibilidades. Ha confirmado de manera espectacular la tradición de los Lemba. Ha proporcionado una nueva y matizada comprensión de los orígenes de los Beta Israel y ha mantenido vivo el misterio de los pastunes con pistas tentadoras, pero no concluyentes. También ha servido para desmentir en gran medida las teorías más amplias, como el anglo-israelismo o la idea de un origen israelita para los nativos americanos, para las cuales no existe absolutamente ningún respaldo genético. El ADN cuenta una historia de migraciones y mezclas escrita en nuestro propio código biológico. Pero, ¿qué hay de las pruebas físicas que estos pueblos podrían haber dejado atrás? ¿Existen artefactos, inscripciones en piedra o ruinas olvidadas que puedan corroborar estas asombrosas afirmaciones? La búsqueda ahora se adentra en el polvoriento y controvertido mundo de la arqueología. Si el ADN es el texto viviente de la historia humana, la arqueología es su contraparte silenciosa y petrificada. Es la ciencia de los objetos, de los rastros físicos que las civilizaciones dejan en la tierra, los cimientos de sus casas, los fragmentos de su cerámica, las inscripciones en sus tumbas y los tesoros que enterraron. Para una historia tan monumental como la dispersión de 10 tribus, uno esperaría encontrar un rastro de evidencia material. Un estilo de alfarería israelita en una ruta comercial de la seda, inscripciones en paleohebreo en una cueva de Afganistán, los restos de una sinagoga del siglo V antes de la era común en Cachemira. La búsqueda de este santo grial arqueológico ha sido tan intensa como la búsqueda de los propios pueblos. Sin embargo, debemos empezar con una dosis de realidad científica. La arqueología de la migración y la asimilación es increíblemente difícil, especialmente como refugiados o exiliados, rara vez llevan consigo más que lo esencial. Una vez reasentados en una nueva tierra, a menudo adoptan la cultura material local, la forma de construir casas, de hacer vasijas, de enterrar a sus muertos, como una simple cuestión de supervivencia. Una identidad cultural puede persistir durante generaciones en la memoria y el ritual, siendo al mismo tiempo casi invisible en el registro arqueológico. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero sí exige que examinemos las pocas pruebas que se han presentado con un ojo extremadamente crítico. Para establecer una base de comparación, veamos cómo es una prueba arqueológica indiscutible. En el Museo Británico se encuentra el obelisco negro de Salmanasar III, un monumento asirio de piedra del siglo IX antes de la era común. En uno de sus paneles muestra una figura postrada en el suelo, y la inscripción cuneiforme la identifica inequívocamente como Jehú, hijo de Omri, un rey del reino de Israel. Esta es una prueba tangible y contemporánea de la interacción entre Asiria e Israel. Los asirios eran meticulosos cronistas de sus conquistas. Esto es lo que hace que el silencio arqueológico posterior a la deportación sea tan ensordecedor. No existen monumentos asirios que digan, hemos reasentado a la tribu de Aser en esta provincia, ni se han encontrado archivos de tablillas cuneiformes que detallen la administración de las poblaciones israelitas deportadas en sus nuevas ubicaciones. El rastro, al menos en los registros de sus conquistadores, se enfría casi por completo tras el exilio. A falta de pruebas directas, los buscadores se han aferrado a anomalías y artefactos fuera de lugar. En Cachemira, por ejemplo, se habla mucho de la tumba de Moisés y del trono de Salomón. Si bien estos lugares existen y son venerados localmente,
La investigación académica dominante sugiere que sus nombres y las leyendas asociadas a ellos son mucho más recientes. A menudo, estos relatos surgen siglos después, fusionando tradiciones locales con narrativas bíblicas, a veces para aumentar el prestigio de un lugar o para encajarlo en un marco histórico más amplio. No hay ninguna inscripción o material arqueológico de la época que vincule estos sitios con las figuras bíblicas a las que se les atribuyen. En el otro extremo del espectro, encontramos objetos que son tan sensacionales que desafían la credibilidad. Quizás el ejemplo más famoso en América del Norte es la piedra del Decálogo de los Lunas, en Nuevo México. Se trata de una enorme roca de 80 toneladas en la ladera de una colina, que lleva una inscripción de una versión abreviada de los 10 mandamientos, escrita en un alfabeto paleo-hebreo. Para sus defensores, es la prueba irrefutable de que antiguos israelitas llegaron a América mucho antes que Colón. Sin embargo, para la abrumadora mayoría de arqueólogos, lingüistas y geólogos, la piedra es una falsificación moderna. Señalan errores gramaticales y de sintaxis que ningún hablante nativo de hebreo antiguo cometería, el uso de formas de letras de diferentes periodos mezcladas de manera inconsistente y la sospechosa falta de cualquier contexto arqueológico circundante. Es un poderoso ejemplo de un artefacto de anhelo, un objeto creado, consciente o inconscientemente, para llenar un vacío en la narrativa histórica. Incluso más lejos, en la remota aldea japonesa de Shingo, existe la llamada Tumba de Cristo, un montículo que una leyenda local afirma que es el lugar de descanso final de Jesús, quien supuestamente no murió en la cruz, sino que viajó a Japón. Si bien no se relaciona directamente con las 10 tribus, es un ejemplo extremo de cómo las narrativas bíblicas pueden ser trasplantadas y sincretizadas en culturas lejanas, dando lugar a tradiciones y lugares sagrados que tienen mucho más que ver con el folclore local y la historia reciente que con la antigüedad de Oriente Medio. Estas teorías, aunque fascinantes, se desmoronan bajo el escrutinio académico. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El veredicto del mundo arqueológico hasta la fecha es claro. No se ha encontrado ni un solo artefacto, inscripción o ruina fuera de Oriente Medio que sea aceptado de forma concluyente y universal por la comunidad científica como perteneciente a las 10 tribus perdidas de Israel. El rastro físico es frío. Para algunos, esto es prueba suficiente de que las tribus simplemente se asimilaron y desaparecieron de la historia, dejando solo leyendas a su paso. Para otros, esto solo profundiza el misterio. La arqueología, con su demanda de pruebas tangibles, nos deja con más preguntas que respuestas. Las piedras y los huesos guardan silencio. Pero la identidad no es solo una cuestión de ADN o de tiestos de cerámica. Es una convicción vivida. ¿Qué sucede cuando una comunidad, contra todo pronóstico, decide reclamar esta antigua herencia? Dejemos atrás los laboratorios y los sitios de excavación para conocer las historias humanas de aquellos que están viviendo el retorno en el siglo XXI. Hemos viajado a través de la historia, la genética y la arqueología, examinando datos y sopesando pruebas. Pero la identidad es más que la suma de sus partes científicas. Es un sentimiento, una narrativa, una convicción tan poderosa que puede llevar a una persona y a toda una comunidad a cambiar por completo el curso de su vida. El misterio de las tribus perdidas no es un enigma abstracto confinado a libros polvorientos. Para miles de personas en todo el mundo, es una realidad personal y transformadora. Sus historias son el capítulo más reciente y, en muchos sentidos, el más conmovedor de esta saga de 2700 años. Para presenciar este fenómeno en su forma más dramática, debemos regresar a la frontera entre la India y Myanmar, a las exuberantes colinas de los estados de Mizoram y Manipur. Aquí es donde viven los Bnei Menashe, o hijos de Manasés. Durante siglos vivieron aislados, practicando una mezcla de animismo y, más tarde, cristianismo, pero siempre aferrándose a una extraña colección de tradiciones que los diferenciaban de sus vecinos.
Su himno más antiguo hablaba de cruzar un mar rojo y ser guiados por una columna de nube y fuego. Sus sacerdotes hereditarios cantaban sobre un antiguo patriarca llamado Manassi. En la década de 1950, un líder comunitario tuvo una visión en la que se le reveló que su verdadero hogar estaba en Sión. Este fue el catalizador. Empezaron a conectar los puntos entre sus leyendas y las narrativas de la Biblia, llegando a la asombrosa conclusión de que eran los descendientes de la tribu de Manasés, exiliada por los asirios y empujada hacia el este a lo largo de los siglos. Lo que siguió no fue una simple reivindicación, sino una revolución espiritual. Miles de Bnei Menashe comenzaron a abandonar sus antiguas creencias y a dedicarse a aprender y practicar el judaísmo ortodoxo. Imaginen la dedicación que esto requiere. Vivir en una de las regiones más remotas del mundo y decidir observar las complejas leyes dietéticas del kashrut, aprender a leer hebreo de textos fotocopiados y celebrar el Shabbat sin contacto con ninguna comunidad judía establecida. Construyeron sinagogas improvisadas y centros de aprendizaje con la ayuda de organizaciones israelíes como Shabei Israel, que se dedica a encontrar y ayudar a judíos perdidos para los Bnei Menashe. Esto no era una conversión, sino un retorno. Estaban despertando a una identidad que, según ellos, siempre había estado latente en su interior. El clímax de su viaje es la Aliyá, la inmigración a Israel, consagrada en la ley del retorno del país. En las últimas 2 décadas, varios miles de Bnei Menashe han hecho este viaje. Es un choque cultural de proporciones épicas. Dejan atrás sus aldeas agrícolas y una vida comunitaria muy unida para llegar a una sociedad moderna, tecnológica y a menudo frenética. Enfrentan la barrera del idioma, la necesidad de encontrar trabajo y, a veces, el escepticismo de los israelíes que dudan de la autenticidad de su historia. Sin embargo, su compromiso es inquebrantable. Se someten a un proceso de conversión formal para eliminar cualquier duda religiosa sobre su estatus, y sus jóvenes sirven con orgullo en las fuerzas de defensa de Israel, a menudo en unidades de combate de élite. La imagen de un soldado israelí de rasgos asiáticos, defendiendo un país que sus antepasados dejaron hace casi 3 milenios, es un poderoso testimonio del extraordinario arco de la historia. Pero la reivindicación de una herencia israelita no siempre se basa en una antigua línea de sangre. A veces, es una cuestión de profunda convicción espiritual. Este es el caso de los Abayudaya de Uganda. Su historia no comienza en el antiguo Israel, sino a principios del siglo XX con un notable líder militar local llamado Semei Kakungulu. Al estudiar la Biblia, quedó tan impresionado por la verdad y el poder del Antiguo Testamento que decidió adoptar el completo aislamiento del resto del mundo judío. Los Abayudaya comenzaron a practicar la circuncisión, a observar el Shabbat y a seguir las leyes dietéticas bíblicas. Crearon su propia comunidad judía vibrante en el corazón de África, sobreviviendo incluso a la brutal persecución del régimen de Idi Amin, que prohibió el judaísmo. Durante casi 80 años existieron en una burbuja, sin saber que existían otras comunidades judías en el mundo. No fue hasta finales del siglo XX que establecieron contacto con judíos de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, han profundizado su conocimiento, han construido hermosas sinagogas y han formalizado sus prácticas para alinearse con el movimiento conservador del judaísmo mundial. La suya no es una historia de una tribu perdida y encontrada, sino la historia de una comunidad que, a través de la fe y la revelación, eligió unirse al pueblo judío. Su viaje demuestra que los lazos que unen a las personas con Israel no son exclusivamente de ascendencia, sino también de una poderosa afinidad espiritual y de elección. Las historias de los Bnei Menashe y los Abayudaya son testimonios del poder perdurable de la fe y la identidad. Pero su viaje no termina cuando aterrizan en Israel o son reconocidos por una comunidad lejana. Comienza entonces una nueva lucha, una que se libra no en las montañas de la India o las aldeas de Uganda,
sino en los pasillos del gran rabinato de Israel y en los tribunales. ¿Quién, en última instancia, tiene la autoridad para decidir quién es un descendiente de Israel? La respuesta nos lleva al corazón del debate sobre la identidad judía moderna. El viaje de un Bnei Menashe desde las colinas de Manipur hasta una nueva vida en Israel es mucho más que un simple vuelo de avión. Es un salto a través de un laberinto de leyes, tradiciones y debates que se encuentran en el corazón mismo de la identidad judía moderna. La convicción personal, por profunda que sea, se enfrenta a una pregunta fundamental que ha sido debatida durante siglos y que tiene implicaciones legales y religiosas muy reales. ¿Quién es judío? La respuesta a esta pregunta está controlada por dos fuerzas entrelazadas pero distintas: el Estado de Israel y la autoridad religiosa, el rabinato. La primera puerta que debe cruzar cualquier aspirante a inmigrante es la Ley del Retorno de Israel. Aprobada en 1950, esta ley es uno de los pilares fundacionales del Estado sionista. Otorga a cualquier judío, en cualquier parte del mundo, el derecho a inmigrar a Israel y reclamar la ciudadanía. Sin embargo, para los propósitos de esta ley, la definición de judío es relativamente amplia. Una persona nacida de madre judía o una persona que se ha convertido al judaísmo y no practica otra religión. De manera crucial, la ley también extiende este derecho a los hijos y nietos de un judío, reconociendo un vínculo familiar más allá de la estricta definición religiosa. Esta aparente generosidad fue diseñada para incluir a las familias de sobrevivientes del Holocausto que podían haber sido perseguidas por los nazis debido a un solo abuelo judío. Sin embargo, una vez dentro de Israel, la definición de quién es judío se vuelve mucho más estricta y es controlada por el Gran Rabinato, la máxima autoridad religiosa ortodoxa del país. El rabinato se rige por la halajá, la ley religiosa judía. Según la halajá, la identidad judía se transmite exclusivamente a través de la línea materna. Una persona es judía si su madre era judía, la madre de su madre era judía, y así sucesivamente, en una cadena ininterrumpida. Si esta cadena matrilineal se rompe, la persona, independientemente de su ascendencia paterna, ya no se considera judía según la ley religiosa. La única otra vía es una conversión formal al judaísmo, y es aquí donde la mayoría de los reclamantes de las tribus perdidas se encuentran con un obstáculo casi insuperable. Pensemos en la historia de estas comunidades. Incluso si su afirmación de descender de una de las 10 tribus es 100% cierta, sus antepasados fueron exiliados hace 2700 años. A lo largo de casi 3 milenios de migración y asimilación, es casi seguro que los hombres israelitas se casaron con mujeres de las poblaciones locales. Después de una sola generación, según la halajá, los hijos de esas uniones ya no serían considerados judíos. Por lo tanto, aunque una comunidad como los pastunes o los Bnei Menashe pueda llevar la semilla de Israel, será Israel en hebreo, y poseer una conexión genética o tradicional, han perdido el requisito crucial de la descendencia matrilineal. Es por esta razón que los Bnei Menashe, a pesar de que el gran rabino de Israel en 2005 reconoció su vínculo histórico con el pueblo judío, deben pasar por un proceso de conversión formal al llegar a Israel. Desde su perspectiva, es una reafirmación de una identidad que nunca perdieron. Desde la perspectiva del rabinato, es el procedimiento necesario para integrarlos legal y religiosamente en el pueblo judío. Este requisito, aunque aceptado por los Bnei Menashe, pone de relieve la tensión fundamental entre la memoria ancestral y la ley codificada. El caso de los Beta Israel de Etiopía sentó un precedente diferente y polémico. Cuando el rabino Ovadia Yosef los reconoció como descendientes de la tribu de Dan, su fallo debería haber resuelto la cuestión. Sin embargo, debido a que su práctica del judaísmo se desarrolló en aislamiento durante siglos sin la ley talmúdica, algunos en el rabinato ashkenazí insistieron en que se sometieran a una conversión simbólica para eliminar cualquier duda.
Esto fue visto como un profundo insulto por la comunidad etíope, que había mantenido su fe con gran sacrificio durante milenios. Aunque finalmente se llegó a un compromiso, el episodio reveló las profundas divisiones dentro del propio judaísmo sobre cómo manejar el regreso de estas comunidades perdidas. Esta compleja interacción entre la ley, la religión y la identidad no ocurre en el vacío. También hay consideraciones políticas y demográficas. Algunos sectores de la sociedad israelí ven la llegada de estas comunidades como un beneficio demográfico, trayendo a personas profundamente comprometidas con una identidad judía para poblar el país. Otros, especialmente dentro de los círculos ultraortodoxos, ven su llegada con escepticismo, preocupados por la dilución de las normas halágicas. Por lo tanto, cada grupo que reclama una conexión con las tribus perdidas se convierte en el centro de un debate mucho más amplio sobre el carácter del Estado judío en el siglo XXI. La batalla por el reconocimiento es una lucha moderna que se libra con documentos, pruebas y fallos rabínicos. Pero más allá de la burocracia, la reaparición de estas comunidades olvidadas toca una de las cuerdas más profundas y místicas de la tradición judeocristiana: la profecía. ¿Es el regreso de estas tribus perdidas simplemente una fascinante curiosidad antropológica? ¿O podría ser el cumplimiento de antiguas profecías sobre la reunión de los exiliados en los últimos días? Hemos navegado por el laberinto de la ley judía y la política israelí, un mundo de reglas y regulaciones que determina quién puede cruzar el umbral del retorno. Pero para muchos, la historia de las tribus perdidas no es una cuestión de burocracia, sino de teología. No se trata del cumplimiento de los requisitos de un comité, sino del cumplimiento de las profecías divinas. La aparición de comunidades en los rincones más lejanos del mundo, aferradas a una memoria de su ascendencia israelita, resuena con una de las promesas más antiguas y poderosas de la Biblia: la reunión de los exiliados, o en hebreo, Kibbutz Galuyot. En los escritos de los profetas de Israel, el tema del exilio y el eventual retorno es central. No lo vieron como un accidente de la historia, sino como un acto divinamente orquestado con un propósito final de redención. El profeta Isaías declaró que en los últimos días, Dios levantará un estandarte para las naciones y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esta no es una promesa solo para el reino de Judá del sur, sino una promesa explícita para ambos reinos, para las 12 tribus. El profeta Jeremías se hace eco de este sentimiento, hablando en nombre de Dios. Ciertamente los traeré de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Volverán acá con gran multitud. Quizás la visión más poderosa y cinematográfica de esta reunificación se encuentra en el libro de Ezequiel. En su famosa profecía del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel es transportado a un valle lleno de los huesos de los muertos. Se le dice que estos huesos representan a toda la casa de Israel en el exilio, desprovista de esperanza. Entonces Dios ordena a Ezequiel que profetice, y los huesos se juntan, se cubren de tendones, carne y piel, y el aliento de vida entra en ellos. Se ponen de pie como un vasto ejército. Esta imagen de resurrección nacional es una metáfora de la restauración de Israel desde la desesperación del exilio. Pero la profecía va más allá. A Ezequiel se le ordena tomar 2 varas. En una debe escribir para Judá, y en la otra para José, la vara de Efraín y toda la casa de Israel. Luego debe unirlas en su mano para que se conviertan en una sola. Este es un símbolo explícito de la reunificación de los reinos del sur y del norte, de la sanación de la antigua fractura que dividió a la nación. Para muchos judíos religiosos, la aparición de los Bnei Menashe, hijos de Manasés, un hijo de José, es una realización literal de esta profecía. Dentro de la escatología judía, la reunión final de todos los exiliados, incluidas las 10 tribus,
Se considera un evento fundamental que precederá o coincidirá con la llegada de la búsqueda y el regreso de estas comunidades no es simplemente un proyecto humanitario o genealógico. Es una parte activa de la preparación del mundo para la redención final. Cada vuelo que trae a un Bnei Menashe a Israel, cada comunidad lemba que reconecta con su herencia, es visto como un paso más hacia el cumplimiento del plan divino. Esta creencia no se limita al judaísmo. Para millones de cristianos, especialmente en el mundo evangélico, los acontecimientos que rodean al Israel moderno son de una inmensa importancia profética. La creación del Estado de Israel en 1948 y la reunificación de Jerusalén en 1967 son vistas como el cumplimiento directo de las promesas bíblicas hechas a Abraham y sus descendientes. En este marco, la reunión de los exiliados es la siguiente etapa crucial en el reloj profético, un precursor necesario para los eventos de los últimos tiempos y la segunda venida de Cristo. Organizaciones cristianas sionistas de todo el mundo invierten millones de dólares en apoyar la inmigración judía a Israel, incluida la de las comunidades de las tribus perdidas. Para ellos, ayudar a un miembro de los Bnei Menashe a hacer aliyá no es solo un acto de caridad, es participar en el desarrollo del drama profético. Algunas ramas del cristianismo y del judaísmo mesiánico llevan esta idea aún más lejos con la teología de las dos casas. Esta creencia postula que la división histórica entre el judaísmo y el cristianismo es un reflejo de la antigua división entre los reinos de Judá e Israel, Efraín. Argumentan que, mientras los judíos son los descendientes de Judá, muchos cristianos son, sin saberlo, los descendientes de las 10 tribus perdidas de Efraín, Israel, que se dispersaron entre las naciones. El objetivo final de la historia, según esta visión, es la reconciliación y reunificación de estas dos casas de Israel. Por supuesto, existe una interpretación alternativa. Muchos teólogos, tanto judíos como cristianos, ven estas profecías no como un guión literal para el futuro, sino como poderosas metáforas de la redención espiritual. La reunión de los exiliados puede no ser sobre el movimiento físico de personas, sino sobre un retorno a Dios y a los valores éticos. Advierten sobre los peligros de intentar encajar los titulares de las noticias en versículos bíblicos, una práctica que a lo largo de la historia ha llevado a predicciones fallidas y a una teología distorsionada. Desde los palacios de Asiria hasta los laboratorios de genética y los textos proféticos, hemos seguido un rastro de casi 3 milenios. Hemos encontrado evidencia convincente, leyendas tenaces y una fe inquebrantable. Pero ahora, al final de nuestro viaje, debemos enfrentar la pregunta del título. ¿Han sido encontradas las tribus perdidas de Israel? ¿Y cuál es la verdad chocante que esta búsqueda épica nos ha revelado sobre la identidad, la historia y la condición humana? Hemos llegado al final de nuestro largo viaje, una odisea que nos ha llevado desde los campos de batalla de la Edad del Hierro hasta los laboratorios de genética del siglo XXI. Controversia religiosa y política de la India en el Israel hasta moderno. El corazón de ahora nos enfrentamos a las dos preguntas que han impulsado nuestra búsqueda desde el principio. La primera, ¿han sido encontradas las tribus perdidas de Israel? La respuesta, como el propio misterio, no es simple. Es un rotundo sí y un profundo no. Sí. Han sido encontradas en el sentido de que hemos identificado a comunidades con conexiones innegables hemos encontrado a los Beta Israel israelita, reconocidos como la tribu perdida de Dan y reunidos dramáticamente con su pueblo. Hemos encontrado a los Lemba, cuya tradición oral de ascendencia sacerdotal fue sorprendentemente validada por el ADN. Hemos encontrado a los Bnei Menashe, que mantuvieron viva una memoria de su herencia de Manasés durante 2700 años de exilio y ahora están regresando a casa. En este sentido, fragmentos del mosaico perdido han sido recuperados. Piezas que se creían desvanecidas para siempre han sido restauradas al cuadro general.
Para estas comunidades, el viaje del exilio ha terminado. Pero en un sentido más amplio, la respuesta debe ser no. No hemos encontrado a las 10 tribus en su totalidad, como naciones cohesivas que han sobrevivido intactas a los milenios. La gran mayoría de los cientos de miles de israelitas deportados por Asiria probablemente siguieron el camino de innumerables otros pueblos conquistados a lo largo de la historia. La asimilación. Se casaron con las poblaciones locales, adoptaron nuevas costumbres, nuevas lenguas y nuevas religiones. Sus descendientes hoy son, muy probablemente, los ciudadanos de Irak, Irán, Siria y más allá, con el recuerdo de su antiguo origen completamente borrado por las mareas del tiempo, y la mayoría de los exiliados originales están, en un sentido genealógico y cultural, perdidos para siempre. Esto nos lleva a la segunda pregunta, la más importante. ¿Cuál es, entonces, la verdad chocante que esta búsqueda nos ha revelado? La verdad impactante no es el descubrimiento de un mapa secreto o una ciudad perdida. La verdad es más profunda y tiene que ver con la naturaleza misma de la identidad. La primera parte de la verdad chocante es la increíble tenacidad de la memoria humana. Lo verdaderamente milagroso no es que la mayoría de la gente se haya olvidado, sino que cualquiera recordara. Que una colección de himnos en una remota tribu india, o una extraña costumbre dietética en una aldea africana, pudieran sobrevivir a casi 3 milenios de migración, persecución y aislamiento es un testimonio del poder de la narrativa para dar forma a la identidad humana. La historia de las tribus perdidas nos demuestra que la cultura no es solo algo que se escribe en piedra, sino algo que se lleva en el alma, transmitido de padres a hijos como una llama preciosa y frágil. La segunda parte de la verdad es que la identidad es infinitamente más compleja de lo que imaginamos. No es simplemente una cuestión de sangre o ADN. Los Beta Israel tienen raíces etíopes, pero una fe israelita milenaria. Los Lemba tienen un linaje paterno de Oriente Medio, pero una herencia cultural africana. Los Abayudaya no tienen un vínculo de sangre antiguo, pero eligieron unirse al pueblo judío por un acto de fe pura. La búsqueda de las tribus perdidas nos enseña que la pertenencia se construye a partir de hebras de genética, capas de historia, pilares de fe y, quizás lo más importante, el acto consciente de la elección. Y esto nos lleva a la verdad final, quizás más profunda. La pérdida de las 10 tribus no fue un error en el plan divino, sino una parte esencial de él. Su ausencia creó un vacío en la conciencia nacional de Israel, una herida que nunca sanó por completo. Esta herida ha alimentado una búsqueda de 2700 años, no solo de un pueblo perdido, sino de la plenitud, la unidad y la redención. La historia de las tribus perdidas es la historia de la humanidad en miniatura, una saga de exilio y anhelo de hogar, de desintegración y el sueño de la reunificación. Su pérdida asegura que la búsqueda nunca termine, obligando a cada generación a mirar hacia los confines de la tierra y a preguntarse sobre los hermanos y hermanas que aún no han regresado. Las 10 tribus pudieron haberse perdido en las páginas de la historia, pero en los corazones de aquellos que las buscan y de aquellos que creen ser sus descendientes, su viaje, su historia y su esperanza nunca han terminado realmente. Este viaje ha sido inmenso, y la conversación está lejos de terminar. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta increíble historia? ¿El viaje de qué comunidad te ha impactado más? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Y si crees que historias como esta necesitan ser contadas, asegúrate de que estás suscrito y has compartido este video. Gracias por acompañarnos en esta épica investigación.